Muy buenas noches, Génesis. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Estamos para estudiar la lección número 3, que se titula La historia de fondo o el prólogo, obviamente basado en el capítulo 1 de San Juan. ¿Qué me puedes decir tú del propósito del libro de Juan? ¿Cuál fue la razón de por qué fue escrito? ¿Y en qué nos puede ayudar, o sea, o sea, el prólogo en este caso? De acuerdo de uno de los padres iglesias, Irineo, quien fue discípulo de Policarpo, que él dice que escuchó las palabras de Juan, la razón que Juan escribió el Evangelio de Juan es porque él quería contrarrestar las enseñanzas gnósticas de una persona llamada Cerinto. ¿Quién era Cerinto? Algunos creen que él era un judío o un gentil que fue criado en la ciudad de Alejandría, en el país que hoy conocemos como Egipto. Cerinto tenía ideas interesantes, por decirlo así, uh, correspondiente a quién era Dios y quién era Jesús. Por ejemplo, él creía en un ser supremo, de acuerdo a Irineo, pero él enseñó que nuestro mundo no fue creado por ese ser supremo, sino por un poder inferior. También él creía que Jesús era un hombre inferior y que en el momento de su bautismo un poder divino, una emanación llamado Cristo o el Logo descendió sobre él y Jesús, el hombre común, comenzó a hacer milagros y a hablar del Dios supremo, pero cuando antes de que Jesús, el hombre, iba a ser crucificado, el Cristo se fue de él. Como un tipo de adopcionismo. Y la razón que Juan escribió su evangelio es porque él quería presentar la verdad, la verdadera realidad de quién era Jesús y por qué la vida y el ministerio de él son relevantes a nuestras vidas. También hay que recordar que Juan era judío. Muchos cuando van a hablar de logos, que es como él comienza su evangelio, muchos lo piensan en el contexto filosófico de los griegos, de que el logos era el principio, una energía que unificaba todo el mundo. O el logos de Filón de Alejandría, un judío griego, aunque él creía que el logos era el intermediario entre el Padre y entre Dios y entre el mundo. Pero Juan, siendo un judío que fue criado en Palestina, él tiene otra percepción de logos. Hay que recordar que para el tiempo de Jesús ya no hablaban el hebreo, hablaban el arameo. El hebreo solo se utilizaba en esos tiempos para leer los textos religiosos, o la Tanakh, el Antiguo Testamento, o la Torá, o la ley. Obviamente, como la gente no sabía hebreo, tenían que recurrir a los targums. ¿Qué significan los targums? Las traducciones de las escrituras del hebreo hasta el arameo. En esas traducciones o en esas targums, algunas veces los traductores ponían sus propias parafrases o interpretaciones de ciertos pasajes de la Biblia. Y una de las frases que usaban los traductores era la memra. La memra significaba la palabra de Dios. Esto es muy importante porque como usted sabe, los judíos cada vez que veían la palabra Yahweh no podían pronunciar el nombre a temor de que ofender, tomar el nombre de Dios en vano. So decían, lo leían como Adonai, que era Señor, o lo referían como la Memra, la palabra de Dios. Y en algunos pasajes, en los Targums, la Memra se refiere a Dios. ¿Usted se recuerdan que en Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando Dios está caminando en el jardín, para ver lo que Dan estaba diciendo, algunos de los Targums lo traduce como, y la membra o la palabra de Dios estaba caminando. Y en otros pasajes, la membra es Dios, desciende del cielo, o él habla a los hombres como si fuera Dios, y es Dios. En otros pasajes es como el poder manifestado de Dios. Y cuando Juan está escribiendo, él está pensando en sus dos audiencias, los judíos
porque en la ciudad donde le escribió el Evangelio de San Juan había una comunidad judía en la ciudad de Éfeso y a los griegos. Para los griegos el logos no era un individuo, sino más como una energía divina, etérea. Para los judíos la membra sí era, se refería a mente como Dios, pero en algunos casos como el poder divino. Y él dice, no, la membra o el logos no es un poder, no es simplemente, no es un poder divino, sino es Dios como la membra de los judíos, pero también esa membra se encarnó, tomó una naturaleza humana y se hizo uno como nosotros. Y por él podemos ver la gloria del Padre. Wow, Génesis, prácticamente dice toda la lección en algo tan preciso. Es interesante ver, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1, y lo que acabas de decir, dice aquí, este versículo, capítulo 1, versículo 1, en una cápsula rechaza la doctrina del arrianismo, que cree que Jesús es un ser creado, y también rechaza la doctrina del modalismo, que cree que el Padre y Jesucristo son la misma persona. Obviamente diciendo que ellos dicen que Dios obviamente tomó el modo del Hijo, y obviamente, pero no son dos personas distintas, pero sin embargo el capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es muy interesante porque en el griego dice estaba con Dios, en griego dice prostonteon. Obviamente lo que está diciendo estaba cara a cara con Dios, en otras versiones dice estaba junto a Dios, así que en otras palabras, este ser era alguien distinto a Dios, que estaba junto a Dios. Y eso me recuerda a San Juan 17:5, donde dice San Juan 17:5 que Jesucristo dice en la oración sacerdotal de que le dice el Padre, mira, si podemos leerlo para tener una mejor idea, en el capítulo 17, versículo 5, nos dice algo así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es interesante este pasaje porque cuando nosotros ponemos a la par San Juan 17:5 con Juan capítulo 1, versículo 1, está diciendo que ese verbo era un ser personal, como tú lo acabas de decir, era la membra que apareció a los seres del Antiguo Testamento y habló con ellos, intervino con ellos, estaba junto al Padre, estaba junto a Dios y compartían la misma gloria, esa gloria que viene del Padre. Y aquí justamente dice que estaba cara a cara con Dios. El griego es claro, dice prostonteon en todas las veces que aparece la preposición pros, y obviamente con los artículos ton, ese se refiere a personas que están juntos o que están cara a cara con otras personas. Y otro detalle interesante es que dice que este verbo que estaba con Dios era Dios. No era un Dios, era Dios. Y en el griego justamente, aunque el teos aquí aparece sin artículo, obviamente la idea del apóstol Juan es decir que este verbo era divino. O sea, en otras palabras, está diciendo que, o sea, que este logo, la cualidad de este logo, la cualidad de él era ser divino. Estaba con Dios, pero era también de la misma esencia de Dios. Y es muy interesante eso, porque tú prácticamente terminaste la lección en un 2x3. Y aquí nos dice también de que en el versículo 2, este era en el principio con Dios, como tú lo acabas de decir. Esta membra, a diferencia de los griegos, no era una energía divina que se cernía sobre los humanos, algo etéreo, no, era un ser personal. Y San Juan 17:5 lo dice. Un detalle importante aquí, por ejemplo, en la lección también habla, en la lección nos dice la importancia de creer en Jesús. ¿Por qué es importante creer en Jesús? Como dijo Jesús, yo soy la vida, soy el camino y soy la verdad. Ya. Muy bien, me llama la atención el pasaje, nos dice Juan capítulo 1, prácticamente es una alusión mucho a Génesis capítulo 1. Nos dice que este verbo, él era la luz, y en él, no solamente la luz, en él estaba la vida. Y, y vino a esta tierra, sin embargo el mundo, aunque él fue hecho por él, dice que el mundo no lo conoció
no le recibió, aunque él vino a los suyos, no lo recibieron, pero a los que le recibieron le dio, dice, el privilegio de ser llamados hijos de Dios en el versículo 12, y luego en el 13 dice, a los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Es bien importante porque quiere decir que ser hijo de Dios, muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero el texto no está diciendo que todos son hijos de Dios. Quiere decir que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Según el versículo 12 acá, dice que los que son hijos de Dios son aquellos que han recibido ¿a quién? A Cristo como su Salvador, su Señor y su Dios. ¿No es cierto? Okay. Y este es bien importante. Un detalle interesante aquí en el versículo 14. Dice aquí, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hablando del monogenes, la palabra unigénito, ¿qué me puedes decir del monogenes? Por ejemplo, la palabra monogenes, algunos la ven como el único en su clase, pero ¿significa algo más? Esa palabra ha causado controversia. La palabra monogenes sí puede significar único, pero la palabra monogenes se ha utilizado más en el contexto familiar. Claro. Por ejemplo, monogenes se ha usado para indicar el hijo biológico de papá y de mamá, pero que no tiene hermanos. Mono es de uno y genes viene de la raíz ginomai, que viene de la raíz gen, y esa raíz gen siempre va a tener la detonación o connotación también de nacer de. Correcto. Es muy importante eso porque justamente un estudio que se hizo hace algunos años atrás sobre la palabra monogenes en la literatura griega, generalmente en la mayoría de los casos el término monogenes tiene que ver con el sentido biológico. Sin duda alguna también tiene un sentido de único en su clase. Sí. Claro, pero en la mayoría de los casos, en las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en la biblioteca griega que está en línea hoy en día, obviamente nosotros podemos ver que el monogenes significa el unigénito o el único hijo de Dios o el único engendrado. En este caso significa prácticamente, en la mayoría de los casos, tiene el sentido biológico. Ahora, los padres de la iglesia, por ejemplo, del siglo IV y V, en la mayoría de los, siempre dijeron, o casi siempre, es que ese era el sentido, alguien que no tiene hermanos. A mí me llama el contraste, aquí está el versículo 13 y 14, mientras que unos son hijos de Dios en una forma espiritual, en el versículo 13 dice aquí, el versículo 12 al 13 dice, los que recibieron son hijos de Dios, que no son engendrados, que no son engendrados de sangre y de voluntad de carne, sino, dice de Dios, o sea, una forma espiritual, por adopción. Sin embargo, Cristo es el único hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es por esencia. Y a mí me llama la atención el versículo 14, dice, y vimos su gloria, como gloria, como el unigénito hijo de Dios. La gloria, a mí me llama la atención el término gloria, dice, y vimos la gloria de él. Es como diciendo, era la imagen de Dios, y la imagen del Padre. Sí, yo creo que el autor de Hebreos, que algunos especulan que es Pablo, tuvo ese pensamiento en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice acá, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Una alusión más o menos a Juan capítulo 1, donde dice que el Verbo creó todas las cosas. Y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Interesante, Él es el Hijo que es el resplandor de la gloria de Dios, eso es como, del Padre. Eso obviamente tiene un sentido como muy estrecho. Esto cuando un hijo se parece mucho al Padre. Refleja su gloria, refleja su imagen, es de la misma sustancia y obviamente tanto Hebreos capítulo 1, versículos 3 y Juan nos está diciendo que Cristo es el Hijo de Dios verdadero de Dios. Eso no significa que Cristo haya tenido un principio, solo significa que es de su misma esencia. Que procede del engendrado de él. Por ejemplo, en el caso del sol, los rayos del sol
son engendrados en el mismo sol, pero no son posteriores al sol. Cuando el sol aparece, aparecen sus rayos. Y en el caso del Padre, nunca ha dejado de ser Padre. Y el Hijo nunca nunca ha sido hijo. ha El dejado de ser Padre hijo. siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Así que Hijo. son realmente eternos. Un detalle importante para ir rápido, dice acá, obviamente en el capítulo 1 nos dice que aquellos que le recibieron son hijos de Dios. Es bien importante creer que Cristo es el Hijo de Dios para tener salvación. El que no cree justamente ya es condenado. Es la única para tener vida eterna. Eso es lo que dice San Juan 3:16 en adelante. Dice que Dios envió a su único Hijo. Y esto es bien importante y quiero resaltar lo importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No se puede decir que se ama tanto al mundo si fuera alguien distinto. Solamente se ama tanto cuando se entrega lo mejor que tú tienes. Y en este caso, que Dios, el Padre, dio a su único Hijo, parte de su esencia, para salvar al hombre. Es bien importante creer que Cristo es el Hijo de Dios para tener salvación. Ya demuestra el amor más alto del universo, el más ágape, el amor incondicional. Ahora, en la otra parte que la lección resalta es que dice que obviamente lo que en San Juan 17, obviamente en San Juan 17, en la oración sacerdotal que ya tocamos un poquito, nos dice acá en el versículo 5, obviamente, y ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Y esto es bien importante porque eso recalca que Jesús es un ser real. Antes de venir a la tierra ya existía como Hijo de Dios. Y obviamente estando junto a su Padre. Él refleja la gloria de Dios como un hijo debe reflejar la imagen de su Padre. Exactamente la misma imagen, la misma gloria. Y obviamente nos dice, mira, hemos estado juntos. Y ha llegado el momento que me vuelvas a glorificar. ¿Tienes Sí, algo más que decir? Yo creo que esta parte, no sé, me hace llorar y te diré por qué. Porque yo siendo hija y tú siendo mi padre, a mí me entristecería si estuviéramos separados por mucho. Y yo cuando leo este pasaje y toda la oración, yo veo a un hijo que extraña mucho estar con su padre, estar recordando esos momentos cuando él estaba con él de una manera muy cercana, en una relación muy estrecha e íntima. Y yo cuando leo este versículo, ahora Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. Yo lo veo como un hijo que quiere regresar al lado de su padre después de una misión larga y ardua. Exacto. Y justamente en la gloria nosotros vemos como Dios obviamente se glorifica cuando Cristo muere en la cruz sin haber pecado, haber completado la voluntad de Dios, haber venido a esta tierra, completado la misión de salvar al hombre y triunfar sobre la muerte y sobre el mismo diablo, ¿no es cierto? Y obviamente el Padre se sintió complacido en eso. Aunque en la lección aparece este pasaje, obviamente en Filipenses capítulo 2, y queremos cerrar acá, en Filipenses capítulo 2, me gusta cómo termina. Por ejemplo, obviamente aunque Jesucristo obviamente se humilló a sí mismo, siendo Dios, siendo igual a Dios, se hizo hombre y tuvo una muerte humillante, pero la triunfante. La Biblia nos dice que el Padre lo exaltó. ¿Versículo qué? El capítulo 2 de Filipenses nos dice en el capítulo 2, en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. En otras palabras, sí, al final esto se cumplió. San Juan 17:5 obviamente se cumple en una forma total y completa cuando Jesús regresa al lado de su Padre y obviamente de nuevo toma la posición que él había dejado por un breve tiempo, ¿no es cierto?, para venir a rescatar al hombre. Así que Juan capítulo 1 es el prólogo que nos dice quién es Jesús y cuál fue la misión de Jesús y la importancia que nosotros como seres humanos tenemos que creer en Él para ser salvos. ¿Qué te parece? Hermoso. Bueno, vamos a terminar con una oración. ¿Quieres tener la oración final? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados y purifícanos.
Señor, gracias por el estudio de tu palabra que tuvimos sobre tu Hijo amado. Tu Hijo amado que siempre ha estado contigo desde la eternidad. Y ahora que terminamos con este estudio, que con nuestras palabras y nuestras acciones pueden glorificar tu nombre. Y que un día podemos estar todos nosotros en tu gloria con tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén.